Buenos días, mis amigos. Estamos finalizando el mes de la patria, que particularmente creo que se acaba el 9 de marzo, con el aniversario de Sánchez. Y estamos iniciando el mes de Jesús, porque iniciamos la Cuaresma, que es el tiempo de gracia. Y aunque yo sé que todos estos días, a través de los medios, Unity en Dominicana les ha informado y otros ministerios y otras iglesias de lo que simboliza la Cuaresma. En este día, antes de empezar nuestro tema, nosotros queremos decirle lo que es Cuaresma. Cuaresma simplemente es 40 días. Y este número tiene un simbolismo importante en distintos fragmentos de la Biblia. Ustedes saben que los hebreos son muy dados a los números. Y por eso tenemos que los 400 años que tuvieron esclavos en Egipto, tenemos también el retiro de Moisés, 40 años en el desierto, tenemos también los 40 años que el pueblo de Israel estuvo para llegar a la tierra prometida luego de su salida de Egipto. Y también tenemos el profeta Elías, que tuvo 40 días de preparación. Y ya en el Nuevo Testamento o en la Escritura cristiana tenemos el retiro de Jesús durante los 40 días luego de su bautismo. La Cuaresma de la historia de la Iglesia cristiana comenzó como parte de un periodo de renovación que aún se conserva en gran parte del mundo. Las prácticas tradicionales de la Cuaresma, que son el ayuno y la abstinencia, se remontan al siglo IV de nuestra era. El ayuno debería consistir en una sola comida al día. Y la abstinencia era no comer carne. En la actualidad, la Cuaresma se encuentra compuesta por 6 semanas, previo al domingo de Pascua. Se compone de 40 días que van desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo, desconectando de esto los domingos. Y porque los 6 domingos que incluye la Cuaresma no se consideran dentro de la misma, porque el domingo para los cristianos es el día dedicado al Señor. Por tanto, no hay ayuno. Y con el fin de que fueran 40 días, se agregaron 4 días más a los orígenes de la Cuaresma. Se trata de un tiempo que se utiliza para imitar la vida de Jesús el Cristo, y donde la comunidad cristiana se esfuerza en realizar una profunda renovación interior y se considera un tiempo de gracia. Pero aquí tenemos la Cuaresma en Unity. Nosotros tenemos nuestra propia Cuaresma, basada en las charlas y conferencias que el señor Fillmore dio y que están recogidas en su libro, Guarda una Cuaresma verdadera. Él nos estableció las pautas de cómo guardarla. El objetivo fundamental es exaltar el concepto de limpieza y disciplina, tanto de la mente como del cuerpo, para hacerlo receptivo a las ideas divinas. Para nosotros, la Cuaresma no es solo el tiempo en que rememoramos cómo se levantó Jesús de los muertos, sino que es el de establecer contacto con el Cristo en el interior de nuestro ser. No solamente crucificar todos esos falsos conceptos, pensamientos erróneos, a través del cambio de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, para poder resucitar, renacer a una nueva conciencia, lograda por nuestra transformación espiritual al unificar nuestra mente con la mente crística, siguiendo el camino trazado por Jesús. Por tanto, nosotros ayunamos de pensamientos o comportamientos que nos separen del Dios que en nosotros mora.
Dejamos ir toda limitación. Nos mantenemos en oración, afirmando la verdad de nuestra divinidad. Y con esa seguridad reconocemos que vamos a renacer al igual que la primavera. Por eso, Cuaresma y su finalización son en primavera. Porque renacemos a esa nueva conciencia por la renovación de nuestra mente para manifestar al Cristo que en nosotros mora y al igual que Jesús, ser un vencedor. Entonces, estos son los 5 pasos, los 5 procedimientos que hacemos en Cuaresma, ¿verdad? Ayunar de pensamientos o comportamientos, como ya les dije, lo que pasa es que no le habían puesto la transparencia, pero ahí está. Ayunar, dejar ir, afirmar la verdad de nuestro ser y renacer a esa nueva conciencia para manifestar al Cristo que mora en nosotros, al igual que moró en Jesús y al igual que Él, entonces, ser un vencedor. Para nosotros, entonces, la Cuaresma es un tiempo de renovación espiritual donde nos mantenemos receptivos a ese potencial crístico que en nosotros mora. Es una temporada de crecimiento espiritual donde elevamos nuestra visión hasta reconocer y aceptar y demostrar que somos seres espirituales en manifestación terrenal. Y como ya les dije, nuestra Cuaresma empezó el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, la ceniza significa arrepentimiento. Era utilizada mucho por los hebreos cuando querían humillarse ante el Señor, ponían cenizas en su cuerpo. La ceniza que utilizamos el miércoles, son el resultado de las palmas que presentamos ese domingo de Gramo, donde le reconocemos a Jesús como el Mesías prometido, que posteriormente le damos la espalda. Entonces yo lo veo que esas cenizas son el arrepentimiento de nosotros habernos separado en conciencia de ese Cristo que en nosotros mora y de haberle dado la espalda a ese Mesías que vino a enseñarnos el camino de regresar nueva vez a esa perfección que tuvimos antes de que el mundo fuera. Entonces, ese miércoles de ceniza es negación. Nosotros decidimos borrar todos los falsos conceptos y pensamientos de error para limpiar nuestra conciencia. Pero de inmediato, el segundo día, utilizamos la afirmación, porque tenemos que comenzar a declarar la verdad de nuestro ser en esa conciencia que ya hemos limpiado, porque para el objetivo de renovar nuestra mente. Pero nosotros vamos a ver cómo estos 5 pasos se relacionan también con nuestros principios. Estos 2 primeros pasos de la negación y la afirmación se están relacionados con nuestro tercer principio. Los pensamientos que se sostienen en la mente producen según su género y con ello hacemos nuestro mundo. Por eso negamos esos pensamientos de error y comenzamos a afirmar esos pensamientos de verdad basados en nuestro tercer principio. El tercer día hacemos el reconocimiento de Dios, de que Dios nos hacemos conscientes de que Dios es la única presencia y el único poder en nuestras vidas y en nuestros asuntos. Entonces estamos poniendo en práctica ¿cuál principio? Nuestro primer principio, que nos dice que Dios es el bien absoluto. Y reconocemos que esa mente superior que llamamos Dios es la fuente de todo. En el día de ayer, 4º día, reconocimos al yo soy como el nombre de Dios. Recordemos que cuando Moisés se encuentra con Jehová Dios en la zarza ardiente, dice, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Entonces nosotros en el día de ayer reconocimos ese yo soy como nuestro verdadero
nombre espiritual, donde nosotros dejamos de ese yo soy pequeño, esa voluntad, ese ego, para reconocer el yo soy. Y aquí estamos utilizando ¿cuál principio? El segundo principio. Ustedes son unos niños muy adelantados. Que ese segundo principio que nos dice que los seres humanos tienen una chispa de divinidad en ella, el espíritu del Cristo morador. Y de esa comprensión, entonces, surge nuestra aceptación de que somos en esencia, somos esencia de Dios, con todos sus atributos, lo que nos permite reconocer y aceptar que somos su imagen y semejanza. Entonces llegamos a este quinto día, pero que como dijimos, los domingos no se cuentan en los días, sería nuestro primer domingo de Cuaresma. Este día nosotros hacemos contacto con la divinidad que en nosotros mora para edificar un altar en nuestro interno ser. Y aquí aplicamos nuestro cuarto principio, que es la oración, que como pensamiento creativo aumenta nuestra conexión con la mente Dios. De esta conexión con nuestro divino potencial surge sabiduría, curación, prosperidad y todo lo bueno que deseemos traer a expresión en este plano de las formas. Entonces, por eso el tema de este día es el altar. Jamás hombre alguno ha podido acercarse a Dios basado y amparado en su propia virtud. Para lograr este acercamiento, entonces, los hombres de la antigüedad, incluyendo los patriarcas hebreos, utilizaban como elemento pleno de significado un altar donde ofrecían a Dios sus ofrendas como acto de adoración. Entonces, podemos definir el altar desde el punto de vista físico como la estructura en la cual se ofrecen sacrificios a Dios. Espiritualmente es el lugar de encuentro con Dios y en sentido figurado es el lugar de consagración donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Este nombre del altar aparece en las Sagradas Escrituras 360 veces. El primer altar hebreo lo encontramos en Génesis 8:20, que fue construido por Noé al salir del arca para adorar a Dios. Posteriormente, Abraham, Jacob, Moisés, Samuel y el rey David edificaron altares. El altar entonces nos habla de esa constante relación entre Dios y el hombre. Era una especie de testimonio de que Dios había venido manifestándose en la humanidad desde todo el tiempo, manteniendo su protección para el pueblo. Al igual que ellos, en el día de hoy, se nos motiva a edificar un altar a nuestro Creador. Es un llamado a invocar su nombre en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Es el lugar donde nosotros reconocemos nuestra vulnerabilidad y la necesidad de recibir la bendición de ese Dios que está en nosotros esperando simplemente que nosotros lo reconozcamos. Esta es una necesidad de nuestras almas, porque a través de los años nosotros hemos estado edificando numerosos falsos altares en lo que hemos rendido culto en nuestras vidas a personas, a situaciones, a cosas, y que al final se han convertido en obstáculos para nuestro progreso espiritual.
Entonces, esta temporada de Cuaresma es propicia para que tengamos la sabiduría de ver esos falsos altares que nos mantienen en tropiezo y en esa conciencia de error que llamamos pecado. Debemos, al igual que los judíos, guiados por Moisés, salir de la oscuridad y el error, de esa conciencia de los sentidos que simboliza Egipto, y liberados de la esclavitud, llegar a esa tierra prometida, esa tierra donde emana leche y miel, que es el cielo, aquí en la tierra. Y entonces, en este nuevo estado de conciencia, vamos a encontrar al Señor de nuestro ser y vamos a edificar nuestro altar despojado de esa conciencia sensorial. Y vamos a reconocer, al igual que Juan el Bautista, que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, manifestar, disminuir nuestra personalidad, nuestro ego, para dejar manifestar nuestra individualidad, ese Cristo que en nosotros mora. Por eso es nuestro propósito en esta Cuaresma tomar la decisión de destruir esos falsos altares, iniciando el proceso, como ya vimos, el miércoles de ceniza, con el propósito de edificar ese centro de adoración que es el altar en nuestra propia conciencia. Estos son los pasos a seguir. Tenemos aquí negación, arrepentimiento de nuestro erróneo pensar, sentir y actuar. Segundo, afirmación como aceptación de la verdad de nuestro ser. Tercero, Dios reconociendo de que Él es la única presencia que en nosotros mora. Cuarto, el yo soy, la realización de que soy el unigénito de Dios, heredero de todo su bien. Y entonces ya estoy lista para edificar ese altar en mi propio ser. Vamos ahora a la definición del altar que está en el primer párrafo de la lección de hoy, que es la definición del señor Fillmore y que Martina nos va a leer. El altar representa un centro fijo y definido en la conciencia del hombre. Es un lugar dentro de nosotros donde encontramos al Señor cara a cara y estamos dispuestos a renunciar a nuestros pecados. Renunciar a lo más bajo por lo más alto, lo personal por lo impersonal, lo sensorial por lo divino. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de la oración que nos permite establecer la conexión, la comunión de mente y cuerpo, reconociendo la unidad con el Cristo divino y viviente que en nosotros mora. El señor Fillmore, para darnos la explicación de esta clase, nos lleva a la lectura complementaria que se encuentra en el capítulo 11 de este mismo libro de Cuaresma y está basada en la historia de Esaú y Jacob, que son representativos del cuerpo y la mente. Aquí tenemos, nosotros todos conocemos esta historia, sabemos que Isaac y Rebeca se casaron y tuvieron los gemelos Esaú y Jacob. Y aunque eran gemelos, el primogénito era Esaú porque salió primero. No obstante, a que Jacob lo tenía asido por el talón. Entonces, esta historia está descrita en Génesis 25. Pero nosotros lo que vamos a recordarle es que Esaú era el favorito de su padre, como vemos aquí. Era un cazador, era un aventurero, era un macho. Jacob era más tranquilo, más sosegado y era el favorito de su mamá. Incluso sabía hacer platos, estaba más tiempo en la casa con la mamá. Pero Jacob, todo el tiempo, desde que nació, estaba queriendo tener
la primogenitura de Esaú. Pues ya siendo adolescentes los dos, pasó que Esaú llegó un día hambriento y Jacob estaba haciendo un potaje. Y Esaú le pide que le dé ese potaje. Entonces Jacob dijo, esta es mi oportunidad. Digo, sí, yo te doy de este potaje si tú me das la primogenitura. Y Esaú, que simboliza el cuerpo, la parte física, nos dice el señor Fillmore, solamente piensa en sus necesidades materiales o sensoriales. Digo, ¿para qué yo quiero una primogenitura si me voy a morir de hambre? Tómala. Entonces, pues aquí vemos que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero Jacob no estaba conforme con eso. Jacob quería más. Jacob quería la bendición de Isaac. Y escuchó, no sabemos bien si fue él o la mamá, que escuchó que Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar un cabrito para que le haga una cena para entonces darle la bendición. La mamá y el hijo hicieron un plan, le pusieron la piel de carnero a Jacob, que era lampiño, y se hizo pasar por Esaú. Y como ustedes saben, Isaac le dio la bendición a Jacob. Cuando Esaú se dio cuenta de esto, aparte de que juró vengarse de su hermano, le pide a su padre que le dé una bendición. Decimos que el señor Fillmore nos dice que Isaac representa el yo soy, que Esaú representa la parte física, el cuerpo, y Jacob la mente, el intelecto. El yo soy debe bendecir tanto a la mente como al cuerpo. Por eso, aunque su bendición mayor fue para Jacob, también bendijo a Esaú. Y esto es porque, fíjense ustedes, para esta cultura hebrea, la bendición era más importante e incluso que los bienes materiales. Bueno, luego que sucedió esto, pues Jacob, nueva vez con la ayuda de su madre, decide escapar de la venganza de su hermano. Es importante que nosotros veamos en esta bendición, porque hay las religiones orientales, la mayoría de ellas quieren destruir al cuerpo, porque entienden que el cuerpo es la causa del pecado. Pero nosotros sabemos que no. Nosotros tenemos que levantar nuestro cuerpo, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que unificar, levantando nuestro cuerpo para que esté en armonía con nuestra alma, con nuestra mente, y así poder lograr esa bendición con el yo soy que en nosotros mora. Decíamos que Jacob siempre vivió con ese deseo, porque era un deseo inconsciente de su alma, el de él recibir esta bendición del yo soy. Y aunque él actuaba de forma instintiva, porque ciertamente no reconocía esta bendición, pero recibió la bendición, pero con temor, con miedo, con la ayuda de su madre, decidió irse a tierra de su tío Labán. Y entonces se va en el desierto, se acuesta porque está cansado, está asustado, me imagino que caminó bastante y ya se siente un poco más relajado y le da el sueño, coge una piedra de almohada y aquí tiene un sueño. En este sueño, él ve una escalera que llega hasta el cielo y ve ángeles subiendo y bajando por esas escaleras. El significado de esto es que los ángeles son esos pensamientos elevados. Cuando el hombre aspira a Dios. Y esos ángeles que van bajando son la inspiración que nos da Dios a través de esa comunión con Él. Al despertar del sueño, él tuvo su gran iluminación espiritual. Primero, fue, como les dije, inspirado por Dios, recibió la certeza de la bendición
porque Jehová Dios le renueva el pacto que había hecho con Abraham y con su padre Isaac. Y una cosa, y le dijo también que estaría con él siempre y que lo haría una gran nación. Pero el reconocimiento, el despertamiento espiritual que tuvo Jacob fue que Jacob reconoció la omnipresencia de Dios. Y como le he dicho en otras ocasiones, es la primera vez en la Biblia que se reconoce la omnipresencia. Porque hasta ese día ellos creían que Dios se quedaba en el lugar que ellos estaban. O sea, no iba con ellos. Pero aquí, cuando Él se despierta, mira todo a su alrededor, ve las piedras y entiende que verdaderamente Dios estaba en ese lugar y Él no lo sabía. Pero algo más, entiende que todo lo material, todo lo físico que Él ve es sustancia divina. Y entonces todo lo que Él está, donde Él se encuentra, es casa de Dios. Y por eso nosotros decimos aquí mucho que donde quiera que vas, donde quiera que estás, tierra santa es, porque es la casa de Dios, su morada. Entonces, esta narración nos permite comprender el significado del altar construido por Jacob el día de su iluminación, que representó su comprensión de que Dios es sustancia inmanente y trascendente y fuente inagotable de todo bien, todo el bien que se pueda necesitar. Y fue el reconocimiento de esta verdad lo que lo motivó a edificar el altar. Cada uno de nosotros, al igual que Jacob, debe tener este primer despertamiento a la verdad de que Dios está en todas partes, sin importar los alrededores, porque Él es espiritualmente omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y ese es el mensaje para nosotros. Sin importar las circunstancias, los materiales que estemos o la situación en la que estemos enfrentando, Dios está en esa situación. Para el hombre no regenerado, siempre hay un gran despertar en una experiencia de esta clase. Y Jacob no fue la excepción. Estaba rodeado de colinas rocosas y de inmediato él amontonó piedras e hizo un altar a Jehová en el desierto. Entonces tenemos el altar de Jacob. Porque como les dije, él comprendió que la sustancia terrenal, las rocas, todo lo que lo rodeaba eran partes vivas de la sustancia de Dios. Y en el altar él realiza un pacto con su Creador al reconocer que Él también es sustancia por medio de la mente infinita que está en Él. Y recordemos que ahí hace Él el pacto del diezmo también. Es necesario que tú y yo, al igual que Jacob, deseemos la bendición y construyamos un altar para hacer un pacto con nuestro Creador. Y pues yo te pido ahora que tú, por un momentito, que cierres tus ojos y escuche este corito para que traiga con tu imaginación a tu mente esa escena donde Jacob tiene esa visión de esos ángeles subiendo y bajando que lo hacen construir un altar para su Creador. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que
Como les dije, esos ángeles simbolizan esos pensamientos elevados, porque nuestra alma aspira ese contacto con nuestro Creador. Y esos pensamientos elevados vienen a nosotros cargados de esa inspiración que Dios nos da. Por eso debemos arrodillarnos con el deseo de crecer espiritualmente, con el anhelo de experimentar a Dios plenamente, entregando nuestra voluntad personal para unificarnos con la voluntad divina, que es el bien absoluto en nuestras vidas. Si así lo hacemos, seremos grandemente bendecidos, porque seremos completamente conscientes de esa presencia de Dios en nuestro interno ser. Y si nosotros, estudiantes de la Biblia, recordamos la vida de Jacob, vamos a saber que no fue un color de rosa. Pero sabemos que después de esta experiencia, aunque él tuvo retos y conflictos, siempre fue consciente de la presencia de Dios en su vida. E incluso es considerado uno de los millonarios de la Biblia. Pero millonario en todos los sentidos. Siguiendo con nuestro libro de Cuaresma, tenemos esta cita bíblica de Apocalipsis 11:1, que nos dice lo siguiente. Hágase la luz. Apocalipsis 11:1 nos dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y se hizo la luz. Amén. En este segundo párrafo de la clase de Guarda una Cuaresma Verdadera, nos está diciendo que evaluemos nuestra conciencia espiritual. O sea, ya sabemos nosotros que de acuerdo a nuestra siembra será nuestra cosecha. Entonces vamos a evaluar qué estamos sembrando en nuestro templo, que es el lugar de adoración en el corazón. Y el altar es la conciencia de la plena consagración que tiene lugar en ese templo de adoración que es el cuerpo. Entonces, los que allí adoran son los verdaderos pensamientos espirituales, que en el hombre aman y adoran a Dios. Tenemos la segunda cita en Romanos 12:1. Hágase la luz. Romanos 12:1 nos dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se hizo la luz. Amén. Esta cita nos hace ver que es necesario que estemos dispuestos a dejar ir esa vieja conciencia para poder establecer nuestra conexión con la presencia de Dios. Nuestro servicio espiritual debe ser la presentación en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios de nuestros cuerpos. Debemos comenzar a edificar nuestro altar recibiendo su inspiración a través de nuestros pensamientos elevados. Ahora vamos a proceder a la lectura bíblica de la clase que se encuentra en lo que se ha llamado las bienaventuranzas o sermón del monte, que creo que ya la utilizamos en uno de los temas pasados. Este sermón es un bosquejo de los ideales de Jesús, ya que Él no enseñó teología ni doctrina. Su enseñanza es fácil, directa y práctica. Y este discurso es tan importante para nosotros los cristianos como lo fueron los 10 mandamientos para los hebreos. Nos dice nuestro reverendo Eric Butterworth en su libro Descubre tu poder interno, que en relación a este sermón Jesús enfatiza lo que debemos de transformar en nuestra conciencia en vez de conformarnos. En otras palabras, a diferencia del viejo orden, Él nos enseña qué hacer y cómo pensar.
Y nuestro cofundador, el señor Fillmore, nos dice que este discurso pronunciado por Jesús es el bosquejo de verdad espiritual más articulado y práctico que el hombre conoce. El objetivo no es el hombre en general, sino cada uno de nosotros en lo particular. La técnica no es teología o simbolismo, sino el poder moldeador de nuestros propios pensamientos. Y antes de que procedamos a la lectura de la cita, yo quiero decirle que hubo una época, cuando yo estaba estudiando para maestro, que no hace mucho, con mi compañero nosotros teníamos que presentar clases de Cuaresma. Y recuerdo que precisamente estudiando, no sé si esta o otra de las clases, cuando nosotros llegábamos a la cita bíblica, nosotros decíamos, pero ven acá, esta cita bíblica no tiene que ver nada con lo que estamos tratando. La ignorancia es madre de todos los vicios. Nosotros decíamos, el señor Fillmore parece que se le chispoteó, porque esto no, nada que ver. Entonces, por eso yo, cuando me toca dar una clase de Cuaresma, me gusta siempre llegar a la interpretación de la lectura bíblica, porque yo sé que eso que me pasó a mí, le pasa a ustedes también. Entonces, vamos a ver cuál es la relación que tiene esta cita bíblica con el altar. Y la cita bíblica está en Mateo 5, 21, 26. Espero que la vean. Mateo 5, 21 al 26 nos dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Y se hizo la luz. Amén. Nosotros, si tomamos la cita bíblica en blanco y negro, vamos a decir, yo nunca he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo esas cosas no las hago, pero resulta ser que, además de que esto puede interpretarse físicamente, el arte, el adulterio, el crimen, el robo, son actos de pensamiento. Y cada pensamiento destructivo nos mata, porque no podemos estar resentidos y estar en paz. Y nosotros sabemos científicamente todo lo que nos produce la ira, el estrés, el odio, el rencor en nuestros cuerpos. Nuestra responsabilidad con nosotros mismos, así como con la ley divina, es mantenernos internamente equilibrados y sostener pensamientos positivos y armoniosos a pesar de las injusticias o desórdenes a nuestro alrededor. Nos está diciendo que debemos cambiar nuestra forma de pensar y de actuar de manera consciente para manifestar nueva actitud del ser, que es otro nombre que se le da a la bienaventuranza o sermón del monte. Actitudes del ser. Debemos cambiar nuestra actitud de ser. ¿Y cómo cambiamos nuestra actitud de ser? Cambiando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y haciéndolo carne de nuestra carne. De lo contrario, no vamos a obtener los resultados esperados. En este nuevo estado de conciencia,
seremos capaces de reconocer que nada ni nadie puede perturbar la serena paz de nuestras almas, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y es algo que yo quiero que en estos días, con tantos rumores de epidemia, de pandemia, nosotros nos hagamos conscientes de esa verdad, que no permitamos que nada ni nadie perturbe la serena paz de nuestras almas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con esa nueva actitud, nosotros serenos, confiados, decidimos fluir con la vida, conscientes de que las únicas cosas que realmente cuentan son las que suceden en nuestro interior. Dejemos de estarnos alimentando por esos canales populares de información y por todo lo que recibimos. Tu responsabilidad es mantenerte internamente equilibrado, mantener tus pensamientos positivos, amorosos, a pesar de las injusticias o el desorden a nuestro alrededor. Y nuestra oración debe ser para ayudarnos a restablecernos en conciencia espiritual. Esa es la interpretación de esta cita bíblica. Nuestra oración debe ser para ayudarnos a restablecernos en conciencia espiritual, en una correcta actitud mental, porque de nada vale que estemos en nuestro altar de oración afirmando el bien de Dios si no estamos dispuestos a cambiar nuestras actitudes. Entonces, aquí es precisamente que debemos trabajar con la negación y con afirmación, unificándonos con la mente crística para ponernos de acuerdo con nuestro adversario, que significa colocar nuestra mente en un estado de amor y comprensión y no resistencia. Entonces, ahí, en ese momento, nos hacemos conscientes de la relación de nuestras actitudes para la edificación de nuestro altar. Porque si no estamos en paz mental, no vamos a poder edificar ese altar, que es establecer esa conexión con esa sustancia divina que es Cristo en nosotros. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en nuestro interior, reconociendo que todo lo podemos. ¿En quién? Entonces, si todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece, nosotros vamos a afirmar con seguridad: estoy de acuerdo solo con Dios en cada experiencia, sin importar lo que esté sucediendo o lo que estemos viendo con los ojos físicos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ofrendar en nuestro altar un corazón puro. Por eso yo te digo ahora, en esta mañana, que si te sientes movido para realizar un pacto, al igual que lo hizo Jacob, con el yo soy en tu interior, para edificar tu altar en tu interno ser, con la seguridad de que Dios tiene el control de tu vida, cierra tus ojos por unos momentos, reconociendo que estás ante la presencia del ser puro, lleno de su amor, que está sumergido en su eterno fluir, y le entregas ahora el control de tu vida al Cristo morador, abierto y receptivo a la plenitud de su manifestación. Y en ese estado de conciencia decides hacer un pacto ante tu altar, que es un compromiso de fidelidad con tu Creador, afirmando las letras de esta canción como entrega de amor a tu Cristo morador.
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Y cuídame mis ojos, mis manos, mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Y hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Y hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Oh, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, oh, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén. Y no vamos a fallar jamás si mantenemos el fuego del altar que está en nuestras almas. Y para nosotros mantener ese fuego encendido, tenemos que mantenernos como orando sin cesar, las 24 horas del día, para no caer en tentación. Para poder mantenernos en nuestro altar, solo tenemos que unificarnos en mente y corazón con esa conciencia que es Dios en ti y en mí, reconociendo que todo absolutamente está bien y muy bien. Y es así. Y como nos dice esta afirmación,
Si mantenemos el fuego encendido en nuestro altar a través de la oración continua, nada, absolutamente nada, nos va a perturbar, porque vamos a reconocer esa divina presencia que en nosotros mora. Y ahora yo les invito a tomar sus ofrendas en las manos para darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina precipitada en forma de dinero que llega a ustedes, crecida y multiplicada en ricas bendiciones de salud, amor y prosperidad. Y porque Dios bendice al dador alegre, vamos a bendecirla y nos sentimos bienaventurados, como nos dice la bienaventuranza, por ser los unigénitos de Dios en este plano de las formas. Porque en esta cuaresma nosotros vamos a finalizar, luego de crucificar, resucitando a esa nueva conciencia donde el Cristo mora en nosotros. Y vamos entonces a poner en práctica nuestro quinto principio, que es manifestando esa verdad que conocemos. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas, las en acción. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas, las ponemos en acción. Tú eres bienaventurado cuando clamas al Señor, usando la comprensión que habita en tu corazón. Yo soy bienaventurado cuando dejo que el Señor me corrija en el error y me saque de aflicción. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Tú eres bienaventurado al saber que tu Señor es la única presencia y también tu ayudador. Yo soy bienaventurado cuando hago como Job, que en medio de la tormenta bendigo el nombre de Dios. Bienaventurado, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Cuando andamos en su ley, somos bienaventurados y su fruto recibimos, crecido y multiplicado. Cuando andamos en su ley, somos bienaventurados y su fruto recibimos, crecido y multiplicado. Bienaventurado, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción.
bienaventurado tú, bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Cuando andamos en su ley, somos bienaventurados y sus frutos recibimos, crecido y multiplicado. Cuando andamos en su ley, somos bienaventurados y sus frutos recibimos, crecido y multiplicado. Bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Bienaventurado yo, si sabiendo estas cosas las ponemos en acción. Amén. Y quiero que nos quedemos con esta afirmación. Quiero que la hagamos todos juntos, reconociendo esa divina presencia en el altar de nuestro corazón. Vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Gracias, Padre, Madre Dios, porque siento tu presencia en el altar de mi corazón y sé que soy uno contigo, aquí, ahora y para siempre. Amén, amén, amén.